andan? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra de los jueves, todos los jueves aquí por Radio Esperanza, en el 1140 de la AM del radio aquí en Monterrey, Nuevo León. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y está aquí en cabina, como cada jueves, mi hermano Francisco, y él va a estar listo aquí para tomar tu llamada, para recibir tu comentario, para lo que gustes y mandes. Vamos a estar aquí, si el Señor lo permite, hasta las 7 de la tarde, ¿ok? Y para que nos regales una llamada, te voy a compartir nuestras vías de comunicación. Comenzando por las de aquí de Radio Esperanza, los teléfonos de cabina son el 83 75 50 51 y el 8375 50 55. Te lo voy a repetir: 8375 50 51 y el 8375 50 55. También podemos estar en contacto vía Facebook. Nuestro Facebook puedes buscarnos ahí como Volviendo a la Palabra. Ahí nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto. También tenemos correo electrónico. Si no eres de aquí de la ciudad, si eres fuera de Nuevo León o fuera de México incluso, nuestro correo electrónico es volviendo_a_hotmail.com. Te lo voy a repetir, es volviendo_a_hotmail.com. También te voy a pasar mi número de celular personal por si quieres llamarme, ya sea al terminar el programa y cualquier día de la semana. Mi número de celular es el 818-252-8607. También ahí puedes mandarme WhatsApp, mensajes de texto, para lo que gustes y mandes. Mi celular es el 818-252-8607. También te invitamos a visitar nuestra página de internet. Es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. Tanto en la página de internet como en el Facebook, y de ahí te puedes ligar a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos subiendo constantemente nuestras predicaciones, actualizando ahí lo que hacemos durante la semana, los fines de semana, si gustas darle por ahí una visitadita. ¿Ok? También para los que preguntan, nosotros nos reunimos a estudiar la palabra de Dios todos los domingos a las 12 del mediodía en el centro de San Nicolás de los Garza. Nuestra dirección es en la calle Corregidora, número 500, en la mera esquina con Colón. Corregidora Cruz con Colón, muy cerca de la Clínica 6. Además, si no te queda cómoda esta dirección, tenemos otras pequeñas células de estudio en casa. Si gustas marcarnos, te damos información. Estamos, por ejemplo, los lunes en el Pedregal del Topo Chico en Escobedo, los martes y jueves en la colonia Niño Artillero en Monterrey, los miércoles en Los Fresnos en Apodaca y los sábados en la colonia Vistas del Río allá en Juárez, Nuevo León. Te digo, si te interesa informes, mándame un mensaje de texto o un WhatsApp y yo te paso los horarios, la dirección y todo lo que se necesite, ¿ok? Y también, por último, un aviso que hemos hecho las últimas semanas. Un hermano en Cristo, un oyente de aquí de la estación, el hermano Roberto Escalante, tiene problemas con su vista, se está quedando sin vista por varias cosas y ocupa varias intervenciones. De hecho, una serie de intervenciones, y solo la primera le cuesta alrededor de 70,000 pesos. Él ha acudido aquí con nosotros al programa, aquí a la estación, para que le ayudásemos a esto, y es lo que nosotros estamos solicitando de ustedes. Si el Señor pone en el corazón ayudarle, te vamos a dar su número de cuenta. Es una cuenta de Oxxo Saldazo. Si tienes en qué anotar, la 4766 8412 3293 5794. Te la voy a repetir: 4766 8412 3293 5794. Si quieres más informes, llámanos
o bien llámale a él directo. Su celular es el 818-178-0647, ¿ok? Y ahora sí vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando de falsos profetas, de falsos maestros y todas las malas prácticas que han sido metidas al cristianismo por estos malos y falsos maestros. Y no es cosa menor. Hablar de doctrinas falsas, hablar de pastores falsos, nos puede, si nos equivocamos, nos pueden enviar al infierno. Tenemos que distinguir, tenemos que discernir. ¿Sí? ¿Cómo distinguir una iglesia correcta? Principalmente por el pastor. ¿Y cómo distinguir a un pastor? Y de eso hemos estado hablando. Pero tienes que entenderlo, que es un mandamiento de hecho. Dice primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. Eso en sí ya es un mandamiento. No creer a todo espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, probadlos a ver si son de Dios. Pero es un mandamiento, no creer a todo espíritu. Tenemos que ponerlos a prueba, es el mandamiento, ¿sí? Como, por ejemplo, si tú eres escucha de esta estación todo el día, está diciendo, no creas a todo espíritu. ¿Cómo saber a quién sí y quién no? Hay que probarlos a ver si son de Dios. ¿Cómo probarlos? Hemos estado hablando de las características de estos falsos para poder distinguirlos. Y lo primero que debemos, antes de hablar de las características, lo primero que debemos saber, lo que habla la Biblia, sí, que los falsos son ministros del diablo, trabajan para Satanás. Dice 2 de Corintios 11:13 y 14. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Eso es lo primero, que sepas, no es cosa menor, no es cosa menor, vienen de parte del diablo. Lo segundo es que vienen disfrazados, es decir, no es que se les note, traen Biblia en mano, hablan usando la Biblia, están en una iglesia que se dice cristiana. Pero dijo nuestro Señor en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo distinguirlos? Esto es urgente. Y Jesús dijo, por sus frutos, y eso es lo que hemos estado viendo. ¿Cuáles son esos frutos? Las marcas de un falso, las características de un falso. La más visible es la avaricia. Al falso pastor le gusta el dinero, por eso se hizo pastor, encontró la forma de vivir de la iglesia. Al falso pastor le encantan las cosas del mundo, el dinero, los autos, la prosperidad, la buena ropa, mansiones si fuera posible. Es codicioso y ama las cosas del mundo. Dice 2 de Pedro 2:1, hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos maestros que introducirán herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Por avaricia. El mundo es movido por el Dios dinero, y tristemente hoy la iglesia, los pastores también. Dice 1 de Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Y ellos son estos, aman todo eso, y por conseguirlo es que han llegado a donde han llegado. ¿Cómo lo hacen? La segunda marca del falso pastor son sus doctrinas, sus enseñanzas, ¿sí? Porque por medio de ellas es como logran los engaños. Y no solo engaños, sino el control que quieren tener sobre las personas. Entonces, para esta segunda marca, ¿cómo podríamos descubrirlo? Solamente estudiando Biblia. Dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Sí? ¿Cómo distinguir una falsa doctrina? Pues tenemos que conocer las verdaderas doctrinas, todo lo que está en la Biblia. Porque ellos, por ejemplo, para pedir dinero, nos predican doctrinas como el diezmo, que si no diezmas estás robando a Dios. Y hoy deberíamos de saber que el diezmo no aplica para el cristiano. O nos venden la doctrina de la prosperidad, que si tú le das a Dios, desde luego a ellos,
les das tu dinero y Dios te lo va a multiplicar y cosas así. Son avariciosos y te quieren hacer avaricioso. Te dicen que no seas conformista, que debes de tener éxito y cosas así, cosas de la carne, cosas del mundo. Pero no solo para eso emplean las falsas doctrinas, ¿sí? Porque algo importante para que su negocio funcione es tener gente, ¿sí? Que la gente se quede, que permanezca, que sean muchos, entre más es mejor porque todos representan dinero, pero los quieren tener controlados mentalmente, espiritualmente. Y esto lo hacen de varias formas, ¿ok? Pero eso sí, es algo importantísimo, ¿sí? Leer la Biblia. Leer la Biblia. ¿Ellos qué van a hacer? Que no leas la Biblia o que no la leas en la forma correcta, ¿sí? Incorrectamente, claro que la puedes leer, estudiar versículos aislados, memorizarlos, cosas que parecen cristianas, pero no lo son, aprender versos fuera de contexto, ¿sí? Estar en estudios, pero que ellos mismos te proveen para enseñarte lo que ellos quieren, pero jamás que leas la Biblia por tu cuenta. Para tener control de alguien, tiene que permanecer ignorante. Ignorante. Ellos quieren que permanezcas en la iglesia, pero que permanezcas ignorante y que no des problemas. Si alguien de repente quiere salir de la iglesia, pero todavía está dentro de lo que ellos llaman ignorante, pues les conviene que se quede todavía. Y comienzan a amenazarles, meterles miedo. Si te vas, te va a ir mal. Si te vas a caer en maldición y no vas a estar bajo mi cobertura y cosas así. Tu familia se va a destruir y las personas sienten temor y a veces se quedan, pero sumisas, controladas. Y para eso es que usan también la escritura. Pero te decíamos la semana pasada, lo que más les funciona y es a la vez una gran señal de una falsa religión, es que usan la Biblia y la tuercen para ir creando en la mente de las personas una separación, una distinción, como si en el cristianismo hubiese niveles. Y esto no es que lo están haciendo, lo han logrado ya desde hace muchos años. Yo sé que es algo difícil contra qué pelear, esto es algo tan arraigado en los cristianos, pero debemos mencionarlo, porque es en este tenor, en este contexto, con este propósito, que juegan un papel importante todo lo que predican, todo lo que enseñan erradamente, todo lo que enseñan falsamente y principalmente lo que practican también. Hay personas que piensan, bueno, pero eso es inofensivo. No hay nada inofensivo. Son cosas que parecen inofensivas, doctrinas que parecen inofensivas. Pero hermano, si usas un poco el discernimiento, te darás cuenta de lo que están haciendo, lo que ya han hecho, lo que ha pasado, una distinción, un elitismo cristiano, una distinción de clases de cristianos, los superungidos, que son ellos, versus los comunes y corrientes como nosotros. Eso es mentira. El cristianismo no es así. No hay unciones diferentes, no hay unciones especiales, no hay cristianos ungidos y cristianos no ungidos. No es así, te repito, parece inofensivo, pero no lo es. Y en este tenor es como funciona todo ese movimiento entre los pastores de autonombrarse, algunos apóstoles, ahora a profetas y todos los títulos que se les ocurra. Hay levitas otra vez. ¿Para qué? Para ir separándose. Oye, como eran tal vez en el Antiguo Testamento, sacerdotes los que entraban y luego todo la gente común, la que no entraba. ¿Sí? E ir haciendo separación. Pero en el Nuevo Testamento no es así. No es así. Pero los apóstoles, los superungidos, es lo que más están usando, es lo que más usan, la separación, la distinción, usando frases, logrando esta distinción, logran poder hacer lo que quieren y no ser juzgados. Y si alguien se acercase alguna vez a juzgarlo, te mencionan cosas como no juzguéis, Mateo 7, o la frase favorita de la que hablamos la semana pasada, no toquéis al ungido de Jehová, enseñándote claro que ellos son los ungidos
y los demás no lo somos, es decir, o somos muy poco comparado con ellos. Esto es súper importante, grábalo y míralo en la vida real, la separación. Tiene que existir niveles de cristianos, el elitismo cristiano. Los pastores son superiores, las ovejitas somos inferiores. Y siguen entre todo eso manejando el miedo. No toques al ungido, no sabes lo que te pasaría. Y eso lo usan los pastores para controlar a las personas. Te repito, ¿quieren vivir de la iglesia? Necesitan no dar cuentas a nadie, porque si no la gente se daría cuenta en qué gastan tan frívolamente el dinero de la iglesia. Necesitan tener el control del grupo. Quieren además que nadie se les vaya. Necesitan tener más gente, entre más es mejor, pero no rebeldes, ¿sí? Lo que se queden, pero sin protestar, sin levantar la voz. Esos a ellos les encantan. Sí, rebeldes no. Esos rebeldes, ¿quién los aguanta? Esos que leen la Biblia, ¿a quién se le ocurre? No queremos esos, ¿ok? Elitismo espiritual, haciéndose a sí mismo los intocables, ¿sí? Nadie los puede tocar por aquello de no toquéis al ungido. Y van abriendo, te digo, esta brecha entre el pueblo y ellos. Y de esto hablábamos la semana pasada. Y el Señor nos regaló un gran ejemplo de esto, de lo que estamos hablando, de lo incorrecto y de lo malo que puede pasar o que ya está pasando, cristianos, si es que no despertamos. El Señor nos regaló una alerta muy grande. En la semana antier se dio a conocer el arresto del líder de una iglesia disque cristiana. Ellos se dicen cristianos, en realidad es una secta llamada La Luz del Mundo, una iglesia grande, y se anunció esto de líder arrestado. Esta iglesia nacida en Guadalajara, que también tiene presencia aquí en Monterrey y tiene en varios lugares del mundo. Dicen ellos que son 5 millones más o menos en todo el mundo y creciendo. ¿Okay? ¿Cuál es su característica? Prácticamente de lo que hemos hablado estas 2 o 3 semanas. Para empezar, tienen un apóstol. Eso es lo principal, un líder. Esta iglesia nació apenas en 1926 en Guadalajara y desde 1964, es decir, del 26 al 64, la dirigió primero el hermano Aarón, el apóstol Aarón, y del 64 al 2014 por el hijo de el apóstol Samuel Joaquín Flores, hijo del hermano Aarón, y hoy también él la dirigió hasta el 2014 que falleció, y hoy la maneja su nieto, el nieto del hermano Aarón, Naasón Joaquín Flores, que es el que acaban de meter preso. Se dicen cristianos, se dicen creer en Cristo, pero en realidad lo que hacen es adorar a un hombre, a su apóstol en turno, ya es el tercero, pero lo elevan igual que Dios, lo llaman Jesús en la tierra. Hay versos en la Biblia que se atreven a decir que se refiere a este apóstol. Muchos, por ejemplo, Isaías 9, hermano, un verso tan conocido para los cristianos, donde dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Te lo leen y luego dicen, ¿ves? Este es Joaquín, por el amor de Dios. Dicen que habla de él, del apóstol Joaquín. Él mismo, el que está ahorita y el que estuvo antes, así lo enseñaban. En una ocasión el apóstol anterior, leyendo Apocalipsis 10:1, Apocalipsis 10:1 que dice, vi descender del cielo a otro ángel, fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol, sus pies como columnas de fuego, en su mano un libro abierto, y puso su pie sobre el mar, el derecho, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Dice que estaba leyendo esto, y dice este apóstol, y escuché una voz que me decía, ese ángel eres tú, Joaquín, Joaquín, tú eres mi ángel, y la gente se lo cree, y es el líder de esta megasecta. Aunque a veces menciona a Jesucristo, él mismo se menciona como Jesús en la tierra, él se cree Dios en la tierra, y la gente así se lo cree. Le cantan alabanzas. En esta iglesia tienen himnario.
Tal vez todos dirán, pues como en todas, ¿no? No, pero las canciones son dirigidas a este apóstol, no a Cristo, no a Dios, sino al apóstol. Esta iglesia dice y cree de su apóstol que le ha sido dada potestad para redimir, potestad para justificar, potestad para dar salvación y potestad para dar vida eterna. ¿Te imaginas esto? Y bueno, te decía, en esta semana lo apresaron. Tiene denuncias por delitos sexuales, por violaciones, por pederastía y pornografía infantil. Imagínate, tristemente esto sucede cada vez más en las iglesias. Ya no solo personas llenas de avaricia, sino como el control es total, van más allá del dinero y comienzan a controlar sus actos, sus cuerpos, su todo. Bueno, este pseudo pastor le decía a las feligresas que resistir los deseos del apóstol y no obedecer los deseos del apóstol es no obedecer y resistir a Dios mismo. ¿Imaginas esto? A lo mejor tú lo escuchas y dices, ves, ese tipo está enfermo, pero eso no es lo peor del caso. Lo peor del caso son los feligreses, ¿sí? Lo defienden. Están seguros que él no pudo haber hecho eso. ¿Por qué? Porque él es un santo, porque él es el enviado de Dios, porque él es el apóstol de Jesucristo. ¿Qué está pasando? Luego los escuchas y ¿qué pasa? Lo que han dicho siempre. Lo está atacando el diablo, son calumnias del diablo, ¿sí? Pero nadie siquiera se pregunta, nadie tiene la más mínima duda. No, para ellos el apóstol es inocente y serían capaces de dar su vida por él, no por Cristo. Ellos no adoran a Cristo, ellos adoran a una persona. Y eso es lo que se logra, hermano, con el control, cuando entregamos el control a una persona. El control combinado con la ignorancia de las personas es lo que hace esto. Le fijaron una fianza de 50 millones. Yo te aseguro que la próxima semana la va a pagar tranquilamente. El dinero es lo que sobra en la religión. Pero te digo, lo triste es las personas, los seguidores. No, el apóstol es inocente. Son calumnias. ¿Sí? Hay quien ha subido videos al YouTube y se la pasa mencionando, mira, José fue a la cárcel. Mira, Daniel fue a la cárcel. Mira, Pedro y Juan fueron a la cárcel. Sí, pero nadie por abuso sexual, hermano. Y Jesucristo era perseguido, sí, pero no por abusar, sí, no por abusos sexuales. Ellos eran apresados por difundir la palabra de Dios, no por violar niños, no por abusar de mujeres, pero están cegados. Yo creo que todos tenemos de cerca y hemos visto lo que pasa en la Iglesia Católica. Una iglesia también que una de sus marcas más grandes, sus pecados más grandes es la pederastía y el abuso sexual de niños. ¿Cómo puede alguien pensar que una iglesia así puede ser la iglesia del Señor? Pero los feligreses defienden esto y los sacerdotes también. Oye, pero no todos hacen violaciones y en eso tienen razón y es correcto. Pero aunque no todos lo hacen, todos se protegen unos a otros y eso también es pecado. Lo peor que tiene esto es el encubrimiento, que viene desde la cabeza, desde el Papa, desde los obispos, encubren todo. Cuando a un sacerdote se le descubre una violación o actos de pederastía, no lo castigan, lo único que hacen es cambiarlo a otra iglesia y ni siquiera le advierten a la gente de esa otra iglesia que les están mandando un violador y un abusador de menores. El caso más conocido acá en México, el de Marcial Maciel y sus legionarios de Cristo, una historia de violaciones, cientos de violaciones hizo este hombre. Lo sabía el Vaticano, lo sabía el Papa Juan Pablo, pero era de sus mejores amigos, era protector de Marcial. No hizo nada el Vaticano, no hizo nada el Papa, no hicieron nada los obispos, todos se dedicaron a esconder este caso. El caso se supo, no por la iglesia, ¿sí? Se supo por un reportaje de una empresa noticiosa de Estados Unidos. Pero ¿qué dicen los católicos cuando se les ataca de esto? Oh, Cristo también era atacado. Oh, es que la Biblia dice que padeceremos persecución. Sí, pero no por violar niños,
por predicar el evangelio, pero la gente se ciega. Jesús decía, dejen a los niños que vengan a mí, sí, pero no para manosearlos, no para violarlos, pero la gente igual les gusta vivir engañados, sin pensar, sin razonar, como que se les cansa la mente. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque lo mismo está pasando en el cristianismo evangélico, solo que como no está tan organizado como la Iglesia Católica, que tiene un papa, obispos, cardenales, ni siquiera está medianamente organizado como la Luz del Mundo, que también tiene su papa, es decir, su líder, y igual tiene obispos y todo. Pero el cristianismo no está así, ¿sí? Esto tienen tantas ramitas. Si alguien quiere ser rico, esto es tan fácil: rentar un local, comenzar a ponerle su anuncio de iglesia. Título, pues no se ocupa. Llamado, sí se ocupa, pero todos dicen haber sido llamados por Dios. Y es aquí a donde nosotros nos corresponde distinguir. En realidad, el que tenemos enfrente es un enviado de Dios. Pero hoy convergen en el cristianismo dos cosas, y encajan también la una con la otra. La avaricia de unos con la ignorancia de otros, un rompecabezas perfecto. El abusamiento, la malicia de unos contra el conformismo de otros, la apatía por leer, un rompecabezas perfecto. La malicia de unos contra la ignorancia de los otros, es perfecto. Y por eso dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y por eso nos meten doctrinas de demonios y van logrando cada vez más separación, más diferencia, hasta que las personas los llegan a idolatrar, a ver como dioses. ¿Cuáles son las doctrinas que uno las escucha y dice, pero no tiene nada de malo? Antes de seguir, te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina por si quieres marcarnos. Son el 83-75-50-51 y el 83-75-50-55. Y mi número de celular es el 818-252-8607. Te decía, ¿cómo están haciendo todo esto, hermano? ¿Cómo lo hace los mismos de la Luz del Mundo, de cualquier secta? ¿Cómo lo hacen? Con Biblia en mano. ¿Cómo lo hacen los de la Iglesia Católica? Tú los escuchas acá, unos maestros del martes, usar la Biblia según ellos. Todos usan Biblia, todos tienen sus doctrinas. ¿Cómo han hecho esta separación? Por ejemplo, los cristianos evangélicos, ¿qué es lo que nos atañe a nosotros? Doctrinas como la intercesión, ¿no? Cada domingo o cada día pasen porque voy a orar por ustedes, el ungido, ¿sí? Pasen, ahorita hagan una fila porque voy a orar por ustedes. Y la gente pasa a que le oren, quieren que les ore el pastor, la gente quiere que les ore el ungido de Dios. Esto es lo que más pasa aquí en esta estación, todo el santo día, personas hablando para que oren por mí, oren por mí. ¿Por qué? Porque las personas de hoy creen, se les ha enseñado que hay quien está más cerca de Jesús, ¿sí? Y ellos están lejos. Ha sido una enseñanza de años, ha sido un trabajo de años hecho por Satanás y sus ministros, tanto que hoy la gente lo ve como algo normal. Normal, tú que me escuchas y que hablas todos los días, es normal, esto es el cristianismo de hoy, es normal. Si ocupo algo, pues le hablo a alguien que ore por mí. No los conozco, son del radio, pues han de estar más cerca, pues que oren por mí, se acabó, ¿no? Y luego los ministros, eso es lo que están promoviendo. Hablen, ahorita al final del programa voy a dar 5 minutos y voy a estar orando por milagros. Sí, acá anda otro que se anuncia el sábado, voy a estar acá en el Roble, vayan porque voy a estar orando por las personas. Y la gente va a que le ore. Hermano, ¿no tienes cuarto? Dice Mateo 6, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. En ningún lado hay un mandamiento que vayas a donde te oren por ti. Y esto es lo que están haciendo los ministros de Satanás, ministros del diablo, y abundan cosas así para ir separando a la gente. Es decir, nosotros oramos porque estamos más cerca, tú estás lejos, tú eres chiquito, tú no puedes acercarte a Dios. Y en ese tenor es todo lo que hacen, es un conjunto de creencias, un conjunto de cosas.
Por ejemplo, los milagros, los milagreros. Otra doctrina súper grande en el cristianismo, los milagros. Ven por tu milagro. Vamos a tener una campaña de sanidad y milagros. Entonces, si quieres sanar, ¿qué tienes que hacer? Pues ir por tu milagro. El viernes en la iglesia es de sanación y milagros. Y ahora vamos a traer un sanador de Chile y la otra semana un sanador de Puerto Rico, de donde sea, hombre, de Monterrey lo puedes traer, pero un sanador. Entonces en la gente se está creando esto. Bueno, te repito, no se está creando, ya está creado. Ha sido un trabajo de muchos años de Satanás. Si ocupas un milagro, ¿qué hay que hacer? Pues venir al pastor y que el pastor nos ore. Si ocupas un milagro, ¿qué hay que hacer? Ir a la campaña de milagros. Si ocupas un milagro, ¿qué hay que hacer? Ir a la cruzada de poder, a que nos impongan manos, a que ore por nosotros el ungido, porque pues nosotros, ¿qué pasa? ¿No podemos orar nosotros? ¿A nosotros Dios no nos escucha? ¿Somos demasiada poca cosa para este Dios que nos han inventado? ¿Sí? Ir a la campaña de sanidad, donde solo Dios puede hacer milagros ahí. ¿Sí? Hay que ir con el pastor. Y si enfermamos, hay que ir con el sanador. Dependencia. Dependencia es lo que les conviene. Es lo que están enseñando. Dependencia. Y no solo en esto. Si vas a cambiar de trabajo, hay que preguntarle al pastor. Si te vas a casar con alguien, hay que pedirle autorización al pastor. Y si vas a estudiar algo, hay que pedirle permiso al pastor. Todo hay que decirle al pastor. Y el pastor encantado quiere tener control de todo. Hay quien cita por las mañanas a orar en su iglesia. 7 de la mañana y tienes que venir a la oración todas las mañanas. Y te repito, hay gente que dice, bueno, ¿y eso qué? ¿Sí? Parece no grave. Pero el chiste para que funcione este sistema de control es que aprendas dependencia. Dependencia. Te digo, parecen cosas no graves. Por ejemplo, es así tan simple, hermano. ¿Cómo le llamamos o le llaman los cristianos evangélicos a sus lugares de reunión? Templos, ¿no? ¿Cómo se denominan esos locales, esas bodegas donde se reúnen los evangélicos? Templos. ¿Sabes que la Biblia enseña que hoy no existen templos hechos de manos? Yo no sé si sepas la historia del templo, porque para eso habría que leer la Biblia, pero el templo primero fue portátil, el tabernáculo, un templo portátil que acompañó al pueblo de Dios camino a la tierra prometida, un tabernáculo donde sí moraba la presencia de Dios. Dios moraba ahí realmente. En Éxodo 25 en adelante puedes leer la historia del tabernáculo. Más adelante, ya en la tierra prometida, David quiso construir templo. Dios le dijo que no, que lo haría su hijo Salomón, y es Salomón el que construye casa a Jehová. Se ve ahí en Primera de Reyes 6. Pero tenía algo en la mente, Salomón sabía algo. Dice Primera de Reyes 8:27, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Si los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Pero Dios sí moró en aquel templo, hasta su destrucción, por primera vez, por medio de Babilonia. Y los hijos de Dios fueron enviados al cautiverio, porque eran pecadores, porque eran idólatras. Dice Esdras 5:12. Esdras 5:12. Después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él les entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero ahí mismo en el 5:13 nos dice lo que siguió después. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Y la reedificaron. Y a este templo reedificado es el que aparece en la historia cuando viene Jesús. A este templo es al que vino Jesús. No al primero, al segundo. Y este segundo también fue destruido. Jesús anunció que lo iban a destruir. En Mateo 24:2,
Él les dijo, ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto sucedió exactamente en el año 70 después de Cristo. 70 después de Cristo, ya fue destruido el segundo templo. ¿Y qué sigue? No hay otro templo, hermano. No hay otro templo. Lo que dice la Biblia en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios mora en el cristiano, Dios mora en la persona, en todos por igual, todos los que han recibido a Cristo. El Espíritu de Dios está dentro de vosotros, no está en ningún templo. Esteban dijo en Hechos 7:48, el Altísimo no habita templos hechos de mano. Hoy no habita templos hechos de mano, no hay templos hoy. Y entonces ese local que vas el domingo no es un templo. Así de fácil, así de sencillo. Pero la gente dice, bueno, ¿y qué tiene si le queremos decir templo? Y parecen cosas inocentes, hermano. Pero es que de esto se trata el engaño, que de a poco, en poco se va haciendo esta idea. ¿En dónde está Dios? En su templo. Y creemos que cuando hoy decimos, mira el templo, la hermosa aquí en la colonia industrial, mira el templo, el Altísimo acá en la colonia Madero, mira el templo, el Divino Salvador acá en la colonia no sé qué, y creemos que es lo mismo que cuando Dios moraba ahí. Dios no mora en esos templos, en ninguno. Pero la gente cree, ¿por qué nos atacas a nuestro templo? Porque no mora ahí, no es ningún ataque, te han engañado. El cristianismo es mucho mejor que eso. El cristianismo no es Dios morando en un lugar de material. El cristianismo es Dios morando dentro de ti. Y en esto consiste el engaño. Por eso te quieren hacer sentir un no ungido, un cristiano de menor categoría, porque te has dejado engañar, ¿sí? Entonces, ¿Dios está en el templo y en mí? No, por eso hay ungidos y no ungidos. Es mentira. Y de a poquito en poquito te empiezan a meter esta idea. ¿Dónde se ora? No, pues en el templo. ¿Dónde está Dios? No, pues en el templo. ¿Cuál es la casa de Dios? Por el amor de Dios, hay quien le llama casa de Dios a su triste lugar de lámina o cuchitril de material, o así sea un palacio. Esas no son casa de Dios. La iglesia no es ese lugar de blog. Pero nos han engañado. Nos han engañado, le siguen diciendo casa de Dios. Eso no es un templo, tú eres la casa de Dios, igual o más que esos profetas super ungidos, bueno, que ellos más, sí, porque el que se llama así mismo super ungido, muy claro es que pertenece a estos engañadores, y por lo tanto está lejos de ser un ungido de Dios. Pero todo aquel que se arrepiente al escuchar las buenas nuevas del evangelio, Dios lo hace morada, ¿sí? Y Dios vive en ti, como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sin embargo, a la gente le gusta lo otro. No, yo quiero allá ir al templo a orar, yo quiero ir al templo, yo quiero eso. Yo conozco hermanos que visitan nuestra congregación y preguntan, oye, deberíamos de tener una lista de los que vienen a orar, deberíamos de hacer una lista de los que van a ofrendar, deberíamos de controlar todo, y luego cuando es que allá le hacían así, pues es que allá estaban mal, es que allá estaban mal. No debemos de desear ser controlados por el amor de Dios. No es normal, no es bueno, no es lo natural, hermanos. Yo sé que en todos lados hacen lo mismo. No es lo natural. Mira este pasaje hermoso en 1 Samuel 8:11 en adelante. 1 Samuel 8:11. El contexto es que el pueblo quería un rey. Su rey era Jehová, su dueño, su amo, su pastor, pero ellos le decían a Samuel que querían un rey como todos los demás. Dios quería a él mismo seguirlo siendo. Y Dios les advierte, dijo
Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros, en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles, jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mies, y a que hagan armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, los dará a sus siervos, diezmará vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales, tomará vuestros siervos y siervas, vuestros jóvenes y asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, mas Jehová no os responderá en aquel día. Imagínate todo lo que está diciendo. Te van a controlar a ti, te van a controlar a tu familia, te van a quitar lo que tienes tú, lo que tienes tus hijos. Les van a tener que pedir permiso tus hijos para todo, tu esposa también, tú también. Te van a pedir cuánto ganas, te van a pedir cuánto vas a ofrendar, cuánto vas a diezmar, te van a ofrendar, te van a tener así. Y dice el 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Dijo, no importa que haya rey sobre nosotros, y nosotros seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. El pueblo no quiere ser diferente, el pueblo quiere lo mismo que todos, quiere tener un pastor que le engañe, quiere tener un pastor que le controle, quiere tener un pastor que sea el que nos dé la comida ya masticada. Te repito, lo que sobran en esta estación es gente llamando, ore por mí, y no entienden que pueden orar, y no solo orar, sino que son escuchados. Tan pronto tu rodilla toca el piso, eres escuchado. Acércate a Dios, Él te ama, Él nos ama a todos, Él no hace acepción de personas. No permitas que te separen de Él con estas ideas. El propósito final de esos disqueungidos es la idolatría. Que terminemos o que termines idolatrando pastores. Si vas a cambiar de trabajo, ¿a quién deberías preguntarle? A Dios, pero hoy lo haces a tu pastor, a tu Dios. Si necesitas un milagro, ¿a quién deberíamos acudir? Tú, yo, todos, a Dios, como dice en Mateo 6, Él está ahí en nuestro cuarto. Pero ¿qué hacemos? Vamos al pastor, vamos a la campaña de milagros o llamamos al radio, ¿sí? Alejados de Dios nos estamos quedando por idolatrar líderes. Ese era el plan del diablo y lo ha hecho de maravilla. Personas adorando a otras personas, personas adorando a sus pastores, personas adorando a sus profetas, personas adorando a los milagreros, personas adorando a sus cantantes. ¿Sí? ¿Y cómo te das cuenta que los están adorando? Cuando son estas mismas personas los que los defienden. Cuando alguien los critica un poco, no piensan si es verdad o no lo que dicen. Te dicen, ten cuidado de no tocar al ungido. ¿Sí? Ignorancia, porque la idolatría es pecado, y a veces pensamos que solo es idolatría la que hacen los católicos con las imágenes. No es así. El pueblo evangélico está haciendo cosas asquerosas. El pueblo cristiano evangélico ha hecho peor que todas. Hay iglesias como las pentecostales, pero no solo ellas, que han convertido el cristianismo evangélico en una burla de toda otra religión. Las religiones se nos burlan en la cara. Ni una secta, ni la peor de la secta había hecho tantas tonterías como estos que se dicen cristianos. Los católicos tienen sus imágenes y es pecado y es idolatría, pero jamás verás en la iglesia católica todo el desvarío que sucede en una iglesia pentecostal. Jamás. Los testigos de Jehová tienen sus súper errores de doctrina, pero jamás los verás brincando o tirándose al suelo o aullando como animalitos. Jamás el cristianismo evangélico se ha convertido en burlas. Personas cayéndose, personas ladrando, personas bailando, saltando, brincando. Dale una vuelta al YouTube. Pastores ofreciendo chicles ungidos por dinero. Pastores ofreciendo semen ungido. Pastores ofreciendo unción por medio de manguerazos.
Otros más famosos, ofreciendo o dando unción, tumbando gente con su saco ungido, tontería tras tontería, herejía tras herejía, y la gente no discierne nada por idolatrarlos, por creerlos que estos son los ungidos. Y lo que más se da, pastores robando y robando y robando y trasquilando a las ovejas, y las ovejas ni pío dicen. ¿Cómo saber si has caído en idolatría? ¿No te interesa saber esto? ¿No te interesa saber si estás siendo un idólatra? Lo primero y lo más claro es porque no obedeces la palabra. Dijo primera de Juan 4:1. Hay que probar los espíritus a ver si son de Dios. Si tú no lo estás haciendo con tu pastor, si no lo estás poniendo en práctica, es porque tienes a tu pastor por encima de la palabra de Dios. Es decir, porque piensas, ¿cómo lo voy a juzgar? ¿Quién tocará al ungido de Dios? Es un mandamiento en la palabra de Dios. No creas a todos, sino probad los espíritus a ver si son de Dios. Y esta es la primer marca. Cuando tienes a tu pastor por ídolo, ya lo dejas de poner a prueba. Los católicos creen algo respecto a su líder, el Papa, que es infalible, es decir, no se equivoca. Todo lo que sale de su boca, dicen ellos, es palabra de Dios. Y nosotros decimos, ¡wow! ¿Quién podría tragarse tal tontería? Los de la luz del mundo creen lo mismo de su líder, el que ahora está preso por violador y por pederasta. Pero piensan que todo lo que sale de su boca es palabra de Dios. Y los cristianos evangélicos podemos decir, ¡wow! ¿Quién puede creer esa tontería? Pero los cristianos evangélicos llegamos a nuestro templecito, ¿sí? En nuestra casita, en el localito, en la bodeguita, y todos creemos lo mismo, que el pastor no se equivoca, que es el ungido de Dios, que es infalible, y eso es idolatría total, es pecado total. El hombre se equivoca, los hombres nos equivocamos. De hecho, si amas a tu pastor, por tu pastor es que deberías de estudiar más, y si lo ves en algún error, tendrías que decírselo por amor. Ese es el amor de Dios. Quedarse callado no es amor. Aceptar todo sin chistar no es amor. Te haces daño a ti y le haces daño a él. Eso es lo que deberíamos de hacer. Pero no, hoy es todo lo contrario. El pueblo ignorante y los pastores dejándose adorar. Porque eso es lo que está haciendo la gente, adorarlos, idolatrarlos. Antes de seguir, y ya casi terminamos, te voy a dar los teléfonos por si se te ofrece algo antes de irnos de aquí. 8375-5051 y 8375-5055. Y mi número de celular es el 818-252-8607. Pero mira, esa es la segunda marca. ¿Cómo se dejan idolatrar? ¿Cómo se dejan adorar? Cuando en la Biblia se ve, por ejemplo, a Pedro en Hechos 10:25. Cuando Pedro entró y salió Cornelio a recibirle y se postró ante él, y Pedro le dijo, levántate, si yo también soy hombre como tú. Se ve a un mismo ángel en Apocalipsis 19:10, donde dice Juan, yo me postré a sus pies, y él me dijo, el ángel le dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Un siervo de Dios jamás recibiría ni aceptaría adoración. Un siervo de Dios no aceptaría ser idolatrado. Jamás se quedaría con algo de la gloria de Dios, y eso enseñaría a sus hermanos, no a sus inferiores, a sus hermanos. Somos iguales, no soy diferente, no hay unciones especiales, soy tan ungido como tú. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo, todo cristiano es sacerdote del Dios Altísimo. A Dios hay que obedecer. A Dios hay que adorar, a Dios hay que servir. Cierto que dice en Hebreos, someteos a sus pastores, pero escrito está también. Así le respondía Jesucristo a Satanás. Escrito está también,
Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a cualquier hombre. Es necesario, hermano, que todo lo que dice tu pastor, filtrarlo por la palabra de Dios. El pueblo de Dios debería estar estudiando siempre la palabra de Dios por su cuenta. Ahí es donde Dios quiere hablarte, sin profetas, sin intermediarios. Dios quiere hablar contigo todos los días. No permitas que te separen de Dios. Nadie, se llame como se llame, se diga como se diga. Dice Gálatas 1:8, dijo Pablo, el apóstol de verdad, el apóstol Pablo, en Gálatas 1:8, si aún nosotros, es decir, yo, Pablo, venga Pedro, venga Juan, si aún nosotros o a un ángel del cielo viene y anuncia otro evangelio, es maldito para Dios, maldito para Dios. No debemos de seguir hombres. Dice Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Relación con Dios, sin intermediarios, no seguir hombre. Esto puede ser trágico para tu vida eterna. Trágico. Miren 1 Corintios, a ver si nos alcanza el tiempo. 1 Corintios 3, de lo que trata. Está Pablo atacando algo en el 3:4, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Son servidores por medio de los cuales habéis creído. No es nada el hombre. 3:6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, es decir, Pablo y Apolos, son una misma cosa. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y va enseñando 1 Corintios 3, no nos va a alcanzar el tiempo, pero habla de que la salvación puede perderse. Cuando habla en el 3:14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensas. Está hablando de la obra del que predicó. Si permanece la obra, él recibirá recompensa. Mas si la obra de alguno se quemare, y la obra se refiere a los corintios, a las personas, si se queman, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto te lo prometo explicarlo el próximo jueves al inicio del programa, pero lo que está enseñando es el maestro. Siempre y cuando haya predicado la verdad, será salvo. La oveja se perderá. Y mira, en ese contexto está 1 Corintios 3:16. ¿No sabes que eres templo de Dios? Y luego dice el 3:17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Esa es una advertencia contra los falsos maestros, pero también está dejando ver que el templo de Dios, que somos nosotros, puede ser destruido. Y en todo el contexto, mira lo que sigue en el 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, hágase ignorante. Ninguno se gloríe, dice el 3:21, en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo. Claro que la salvación se pierde, pero hablando de este tipo de idolatrías, la idolatría es igual, idolatras a tu pastor, y hay quien idolatra pastores que según ellos son de sana doctrina. Es lo mismo, es idolatría. Así sea John MacArthur, así sea Alducin, así sea Juan Manuel Vázquez, así sea Chuy Olivares. Es idolatría igual. ¿Sabías que Chuy Olivares por muchos años predicó que la salvación no se pierde? Y hace poco cambió su postura. Y las personas deben de cuidarse por sí mismas.
No seguir a un hombre a ciegas. La idolatría, no sé si la más reciente, pero la que más está creciendo entre los cristianos evangélicos, igual a un hombre, hasta recibe su nombre así, calvinismo. Y es de lo más peligroso el calvinismo. Idolatría igual, seguir a una persona, pero el calvinismo, ¿por qué es más peligroso? Porque sale de pastores que se reconocen como de sana doctrina. Hazme el favor, la doctrina más peligrosa y la idolatría más peligrosa. Gente diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Calvino, y esto es lo que más abunda. Y deja tú el que hoy dice, yo soy de Calvino, y se siente igual, superior a los demás, cree que creer en Calvino es lo full hoy. Uf, mi hermano, yo te tengo algo más grande, y se llama Jesucristo, se llama Jesucristo al que seguimos, al que servimos, se llama Jesucristo, Jesucristo. Porque es peligroso, te decía, hay denominaciones como las católicos, hay religiones como los pentecostales, que para salir de ahí, hermano, con una triste lectura de la Biblia basta. Las cosas que hacen son tan sencillas de descubrir, pero la serpiente es astuta y va levantando los engaños, y el calvinismo es uno de estos. Pero mira bien, las personas que creen en el calvinismo, ¿por qué? Pues porque alguien se los enseñó, pero nomás que no es igual que el pentecostal. Este es un pastor que sí estudia, a este sí lo sigo, y caen en idolatría igual. Obediencia a ciegas es idolatría. Creer la palabra de un hombre es idolatría. Cuando dices, es que mi pastor dijo, es que mi pastor enseñó, es idolatría. El cristiano solo tiene algo en su mente y en su boca. La Biblia dice, Dios dice. No decirle a tu pastor cuando está desviándose de la Biblia es idolatría. Y permanecer en una iglesia, a pesar de ya saber que están errados, es idolatría. Eso es valorar más al hombre que a la palabra de Dios. Eso es poner primero a un hombre que a Dios mismo. Infalibles. Solo la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es lo único infalible que existe. Los pastores de hoy, de mala, de mediana y de sana doctrina, se han convertido en el becerro de oro. El becerro de oro. Hay que romperlo, mi hermano. Hay que salir de ahí. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere.